Muy buenos días a todos, chicos, chicas del canal. Bueno, pues tal y como dice la pegatina inicial de este vídeo, lo que pretendemos es hacer una serie de vídeos, los que sean, uno, 2, 5, los que sean, porque muchos de vosotros me habéis preguntado cómo se hace un backtest lo más correctamente posible. Bien, hay muchas formas de hacer backtest, ¿no? Pero básicamente yo os voy a enseñar la que yo utilizo. No quiere decir que sea la mejor, ni quiere decir que sea la única, sino es la que yo uso para hacer el backtest de mis robots y para hacer las optimizaciones, porque lo que pretendo hacer con esta serie de vídeos es guiaros desde el primer proceso, que es el conocimiento de cada uno de los parámetros de que se compone, por ejemplo, un backtest, la definición, cómo se calculan, etcétera, 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 ¿vale? Y luego haremos un backtest con un robot X el que sea, haremos una optimización con el mismo y sacaremos los parámetros o los sets finales, ¿vale? Lo que pretendo con estos vídeos es guiaros a los que desconozcáis cómo se hace un backtest o una optimización de un robot, pues desde el primer momento. Bien, para lo cual, en la pantalla, para no extenderme mucho, la pantalla tengo, por ejemplo, un robot puesto, uno de los que nosotros programamos, y ya he hecho pues un pequeño backtest que va desde el año 2020 hasta el año 2025, hasta la fecha de hoy. Evidentemente, aquí lo que he hecho es un backtest completo de todo este periodo. Cuando llegue la optimización, pues evidentemente pues entraremos en lo que son los periodos in sample, periodo out sample, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a centrar básicamente en una serie de datos que es imprescindible que conozcáis para hacer un backtest, ¿vale? Para que conozcáis los resultados de vuestro robot. Y fijaros que cuando termina el backtest, cuando termina he lanzado este robot en un histórico que va de 5 años y 7 meses, básicamente está aquí, el histórico, en temporalidad de 30 minutos, y en el par dólar-yen. Entonces yo quiero saber cómo ha ido este backtest de este robot. Entonces fijaros que una vez que termina, me ha dado esta curva de beneficio, aquí está, y aquí la pestañita donde pone informe voy a encontrar todos los datos que necesito. Vamos a darle un poquito, aquí lo tenemos, y es necesario que para que hagáis un buen backtest conozcáis cada uno de todos estos parámetros qué son y para qué nos valen, ¿no? Para calcular, pues en fin, porcentajes, etcétera, ¿no? Bien, en principio tenemos aquí el depósito inicial. Bueno, básicamente antes tenemos aquí barras del historial. Esto ya lo veremos después porque hay dos formas de hacer backtest o varias formas. Una de ellas es el cierre de vela y otra es por ticks, ¿vale? Pero en este caso no vamos a entrar en ello. Vamos a entrar en los parámetros. Tenemos un depósito inicial de $100.000 en este caso. El primer parámetro pone beneficio neto total, es lo que ha ganado ese robot durante el periodo en el que hemos hecho el backtest, esos 5 años y 7 meses. El siguiente dato pone factor de beneficio. Bien, ¿qué es el factor de beneficio? Bueno, pues básicamente el factor de beneficio, pues lo que va a hacer es medir la rentabilidad de una estrategia, ¿vale? Evidentemente tiene una fórmula de cálculo muy sencilla, que sería básicamente el cociente de dividir el beneficio bruto total, lo tenemos aquí, 50.000 tal, 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 dividido por la pérdida bruta. Ahí está, ¿ves? Tenemos los dos datos, uno aquí y otro ahí, ¿vale? El factor de beneficio sería ese, beneficio bruto total por la pérdida bruta total. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, vamos a poner aquí los datos en la pantallita, vamos a sacar la calculadora, ¿vale? Tendríamos que el beneficio bruto, aquí tenemos beneficio bruto total, sería de 50.467, 50.467,82, vamos a ponerlo así de esta manera, y lo vamos a dividir entre los 26.537,19, ¿vale? Tendríamos este cociente, vamos a darle igual y fijaros que me da un número 1,90. Mirad que el factor de beneficio es 1,90. De ahí es donde sale este número, de dividir el beneficio bruto que lo tenemos aquí arriba entre la pérdida bruta, que es esta, o sea, sin descontar absolutamente nada, ¿vale? Ese resultado, si restamos el beneficio bruto a la pérdida bruta, pues nos daría el beneficio neto total, ¿vale? Bien, ya sabemos cómo funciona o cómo se calcula el factor de beneficio, pero dentro de este factor de beneficio nos va a valer para varias cosas.
Lo primero, si el factor de beneficio pues, es mayor de 1, evidentemente este lo es, 1,9, pues significa que nuestra estrategia pues es rentable, esa estrategia es rentable, ¿vale? Si el factor de beneficio fuera 1 o alrededor de 1, evidentemente estaría en un punto pues, de equilibrio entre ganadores y perdedoras, por lo tanto no sería ni ganadora ni perdedora, o sea, nos daría igual, o sea, no haría nada, no sería una buena estrategia porque no nos daría beneficio. Y evidentemente si el factor de beneficio es menor de 1, pues claro, es una estrategia perdedora. Luego, el factor de beneficio es el primer punto interesante para saber si una estrategia es buena o no, ¿vale? Bien, vamos al siguiente punto que tenemos aquí, que es el beneficio esperado, ¿vale? Beneficio esperado es el siguiente punto que tenemos que prestar atención. Y básicamente el beneficio esperado sería lo que esperaríamos ganar o perder en este caso, pero en este caso sería ganar en una operación si esta operación con nuestra estrategia la repitiéramos a lo largo del tiempo, pues muchas veces, ¿no? En el futuro, ¿no? Y entonces lo que hace es que evalúa la rentabilidad de nuestra estrategia pues a largo plazo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se calcula el beneficio esperado? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver cómo se calcula. Para eso me he preparado aquí mi Paint, el Paint, y para poder explicarlo, pues básicamente vamos a sacar aquí un cuadrito de texto. Vamos a colocarle lo siguiente. Beneficio esperado, BE, ¿a qué sería igual? Pues básicamente sería a la probabilidad de ganar, o sea, vamos a colocarle, por ejemplo, el tanto por ciento de win, de ganar, multiplicado por, en este caso vamos a poner el punto así, por la ganancia que hemos obtenido. Por ejemplo, pues profit, ¿no? Vamos a poner por profit, así. Vamos a ponerlo esto entre paréntesis, eso es importante. O sea, esto sería multiplicar el porcentaje de ganadoras por el profit que hemos obtenido y a esto le vamos a restar el porcentaje de perdedoras, el porcentaje de lost, por ejemplo, multiplicado por por las pérdidas, ¿no? Pues losses, ¿no? Por las pérdidas. Ahí está. Esto nos va a dar un número, ¿no? Nos va a dar un número y ese va a ser el beneficio esperado. Vamos a calcular, por ejemplo, un pequeño ejemplo de un beneficio esperado. Vamos a suponer que nosotros tenemos, vamos a colocarlo aquí, ¿no? Una probabilidad o un porcentaje de ganadoras, por ejemplo, el porcentaje de ganadoras fuera igual, por ejemplo, al 55%, ¿vale? 55%. Y nos va a dar una ganancia, la ganancia que hemos obtenido, por ejemplo, en este caso, pues vamos a utilizar lo que sería la ganancia media, ¿no? La ganancia media, el beneficio medio de nuestras operaciones, ¿no? Para tener una idea. Imaginemos que nuestro robot gana un 2-1, cuando gana 100 y cuando pierde 50, ¿no? Pues vamos a poner que las ganancias, el profit, fuera igual a 100, para hacer números redondos, el porcentaje de perdedoras, de lost, fuera igual. Si tenemos un 55% de ganadoras, pues evidentemente será un 45%, ¿vale? Y las pérdidas, las pérdidas serían, por ejemplo, de 50, ¿no? $50. Entonces, según la fórmula, tendríamos aquí, vamos a ponerlo aquí al lado, que el beneficio esperado sería igual a, abrimos paréntesis, 55, si lo pasamos a un número, vamos a quitar el porcentaje, esto lo deberíamos dividir por 100, pues básicamente sería 0,55. 0,55 lo multiplicamos por la ganancia media, por 100, y le restamos 0,45 por 50, ¿vale? Entonces, básicamente, vamos a ir con la calculadora, vamos a sacar la calculadora de nuevo, aquí lo tenemos. Si yo cojo, vamos a hacerlo por partes, 0,55 multiplicado por 100, tendríamos 55 en este punto. A esto lo vamos a restar, evidentemente, pues 45, ¿vale? Luego, el resultado final sería igual a 10, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que en este número que hay aquí, vamos de nuevo aquí abajo, el beneficio esperado me está diciendo que por operación, entre a mercado, no entra a mercado, el beneficio esperado de cada una de mis operaciones sería de 86,08,
¿vale? 86,08. Entrada a mercado o no entrada a mercado, el beneficio que yo espero, 86,08. Sin embargo, en mi ejemplo, hemos puesto aquí el ejemplo del Paint, nos dice que con estos datos, teniendo un profit factor de ganadoras de 55% y un de perdedoras de 45%, si yo cada vez de media gano 100 y pierdo 50, pues a largo plazo voy a ganar 10 dólares o 10 euros de beneficio esperado por operación, ¿vale? Entonces, estos números de porcentaje de ganadoras y porcentajes de perdedoras lo tenemos también aquí, fijaros. Tenemos las posiciones cortas ganadoras, en este caso, en este robot no hace, pero bueno, sale aquí, las posiciones largas ganadoras salen aquí, pero lo que nos interesa son las transacciones rentables del total, eso es lo que nos interesa. En este caso tiene 55,76%, o sea, gana el 55,76% de las veces que entra a mercado y las transacciones no rentables, ahí lo tenéis, aproximadamente el 45%. Vale, otro dato importante que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que saber lo que es el drawdown absoluto. Aquí tenemos lo que es varios tipos de drawdown, entre ellos tenemos el primero que es el drawdown absoluto. Bien, ¿a qué se refiere este drawdown absoluto? Bueno, pues básicamente el drawdown absoluto es la diferencia que hay entre el capital que yo tengo inicialmente en una cuenta y el punto más bajo que ha alcanzado mi cuenta debido a operaciones y demás en un momento determinado, ¿vale? Antes de empezar a recuperar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 100.000 euros en mi cuenta como capital inicial y durante X días pues voy perdiendo dinero hasta los 80.000, ¿vale? Para hacer números redondos. Y a partir de ahí empiezo a recuperar. Bien, pues el drawdown absoluto en ese momento sería igual al capital inicial 100.000, ¿vale? Y el punto más bajo sería 80.000, la diferencia entre los dos, 100.000 menos 80 sería 20.000. Ese sería el drawdown absoluto, expresado en dinero, fijaros, ¿vale? Expresado en dinero. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que es el beneficio, perdón, el drawdown máximo. Drawdown máximo es otro parámetro que necesitamos conocer, ¿no? El drawdown máximo, ¿a qué se refiere? Bueno, pues básicamente el drawdown máximo se refiere a la mayor pérdida ocurrida en una de nuestras inversiones, desde un máximo que tengamos de dinero hasta su punto más bajo, antes de que esta también se recupere. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el drawdown máximo? Bien, vamos a suponer, vamos a ir aquí al Paint, vamos a coger un nuevo Paint, no guardamos esto, y vamos a suponer que yo tengo una inversión, vamos a ampliar esto un poquito, es que esto es importante que lo conozcáis, chicos, aunque vayamos un poquito más lentito, es importante que lo conozcáis para saber de qué viene cada valor, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo en un momento determinado una inversión, por ejemplo, y alcanzo pues no sé, los 6.000 dólares, ¿no? 6.000 dólares en un momento determinado en mi cuenta, pero luego esa inversión, por lo que sea, cae y me deja la cuenta, vamos a ponerlo aquí, en 3.500, ¿vale? O sea, ha caído bastante. Entonces, básicamente el drawdown máximo sería igual. Vamos a ponerlo aquí. El drawdown máximo sería igual a restar los 6.000 dólares que yo tenía en origen menos los 3.500 que ha alcanzado mi inversión. Por lo tanto, eso me da un total de 2.500, ¿vale? Creo que es correcto, 2.500 dólares. Entonces, fijaros, para calcular en porcentaje de esta caída es muy sencillo. Para calcular el porcentaje haríamos como una regla de 3. La regla de 3 es muy sencillita. Si 6.000 era el punto máximo, esto se refiere que eso era el 100%, ¿vale? 100%. Si tengo una caída de 2.500, pues eso será igual a X, ¿no? Eso lo habríamos aprendido siempre en matemáticas en el colegio, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cómo alcanzamos lo que es el drawdown máximo? Pues el drawdown máximo sería igual a 2.500 multiplicado por 100 y todo ello básicamente dividido por el valor inicial, ¿vale? Dividido por los 6.000. Entonces vamos a coger aquí la calculadora y vamos a coger 2.500 por 100 será igual a 25.000 y si esto lo dividimos entre 6.000 nos da un valor de 41,66, ¿vale? Igual a 41,66.
O sea, eso sería ya el porcentaje. Esto sería el drawdown que yo he tenido en este momento, estos 2.500 sería de un 41,66%. Y esto es básicamente el drawdown absoluto, que es, perdón, el drawdown máximo, que es el que viene aquí, ¿veis? Es la caída que he tenido representada, por ejemplo, en porcentaje, ¿vale? En este caso, fijaros que si yo tengo una caída de 2.304,07, vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar 2.304 por 100, fijaros, voy a coger aquí 2.304,07, lo multiplicamos por 100, ¿vale? Igual, y lo dividimos por 100.000. ¿Vale? Nos sale 2,30, que es lo que tenemos aquí. Esta es la otra forma de hacerlo con la regla de 3, ¿no? Multiplicar la caída por 100 y dividirlo por el capital inicial. Ahí lo teníamos. 2,30 sería el drawdown máximo, ¿vale? Ya tenéis otra métrica que ya sabéis por dónde viene. Bien, el drawdown relativo es en lo que nos falta ahora, ¿vale? El drawdown relativo, básicamente, pues es otra métrica importante para que tenéis que conocer, ¿no? Y básicamente es muy sencillo, es el porcentaje de pérdida máxima de una cuenta desde su máximo histórico que haya tenido esa cuenta hasta el momento actual, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a calcular ese drawdown relativo? Vámonos aquí otra vez, vamos a quitar todo esto, vamos a poner un nuevo proyecto. ¿Cómo lo calcularíamos? Fijaros que hemos dicho que tenemos un depósito inicial de 100.000, ¿vale? Y hemos tenido un drawdown máximo de 2.304, o sea, eso es lo que ha caído como máximo mi cuenta, ¿no? Entonces, muy sencillo. Vamos aquí y diríamos lo siguiente, que el drawdown relativo va a ser igual, abrimos paréntesis, igual al drawdown máximo, ¿de acuerdo? Dividido por el capital inicial, cierro paréntesis, y todo ello multiplicado por 100, ¿vale? Para volverlo en porcentaje, ¿vale? Entonces vamos a pasar esto a números. Drawdown relativo, va a ser igual. ¿Cuál es el drawdown máximo que hemos tenido? Pues 2.304,07. Pues ahí lo vamos a hacer entre paréntesis, 2.304,07. Eso lo vamos a dividir por el capital inicial, que eran 100.000, acordaros, 100.000, y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces cogemos la calculadora, vámonos a ella otra vez, a la ayuda de nuestra magnífica calculadora. Vamos a coger y vas a dividir 304,07, la dividimos entre 100.000, nos da un total de 0,030 y esto lo multiplicamos por 100. Por lo tanto nos da, fijaros que el drawdown relativo nos da 2,30, igual que básicamente que el drawdown máximo. Nos vamos aquí y fijaros que tenemos drawdown relativo 2,30, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Bueno, pues ya sabemos distinguir los tres tipos de drawdown que hay: el drawdown absoluto, drawdown máximo y drawdown relativo. Ya lo sabríamos distinguir y veríamos cuál de ellos nos es más eficiente. Normalmente yo suelo utilizar el drawdown máximo, que es el que me va a reflejar básicamente la mayor pérdida que ha tenido mi estrategia durante un periodo determinado, ¿no? Perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues el número de transacciones que hemos utilizado para hacer un backtest. Evidentemente, contra más transacciones tengamos en nuestro backtest, pues mucho más realista van a ser los datos. Imaginaros, lanzamos una moneda al aire durante 10 veces, pues puede salir cara 7 y cruz 3. Contra más, si lo tiramos 100 veces, pues se podría ser 6 y 4. Si lo tiramos 1000 veces, ya sería 5,5 y 4,5. Y si lo tiramos 1.000.000 de veces, pues estaremos tendiendo al 50%, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Contra más transacciones tengamos, pues más fiable van a ser los datos que que tengamos aquí reflejados en nuestros parámetros de optimización. Bien, ¿qué más tenemos? Vale, pues una vez que ya sabemos lo que son las transacciones rentables de total y las transacciones no rentables, evidentemente pues hay otras métricas. Por ejemplo, la mayor transacción que hemos conseguido o que ha conseguido nuestro robot en el periodo de optimización fue de 1.820 euros. Sin embargo, la no rentable ha sido de 1.620, ¿vale? Esas son las máximas que hemos obtenido. Pero la media de las ganadoras y la media de las perdedoras es este número que hay aquí, que es básicamente... yo sé que mi robot en un momento puntual
va a tener una transacción grande, no rentable, debido, pues, oye, como funciona, por ejemplo, a cierre de velas, imaginemos que hay una vela con una noticia, una vela grande, pues va a tener una pérdida grande o una ganancia grande. Pero de media, el 90% de las veces va a obtener una transacción media de este capital, ¿vale? De este capital. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos números? Bueno, pues básicamente imaginaros que si yo tengo un robot que tiene una transacción rentable de 325,60, vamos a cogerlo aquí, la calculadora, 325,6. Si yo divido este número entre las no rentables, 215,75, fijaros que me da más de 1. Si me da más de 1, evidentemente significa que el ratio de riesgo-beneficio es favorable, es 1,5 a 1, ¿no? O sea, básicamente sería este número uno de los que nosotros debemos aprovechar. Si la transacción fuera al revés, nos estaría dando un ratio negativo, nos estaría dando un ratio por debajo de 1 y básicamente pues esa estrategia no sería rentable. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues las ganancias consecutivas. Este número máximo de ganancias consecutivas significa que, la mayor racha ganadora que ha tenido mi robot en todo el periodo de optimización ha sido de 8 trades ganadores. Y esos 8 trades ganadores pues me han reportado $4.700 de beneficio. Y de la misma manera las pérdidas consecutivas en dinero, o sea, y en racha, ha sido de una racha de 10 perdedoras seguidas y me ha reportado una pérdida de menos $1.478,70. ¿Vale? Esto también es importante, contra más equilibrada puede estar las rachas y siendo las transacciones rentables el porcentaje mayor que las pérdidas, pues evidentemente mi robot va a tener un beneficio esperado mayor, ¿no? ¿Qué otro parámetro tenemos? Pues fijaros, el máximo beneficio consecutivo. ¿Esto qué significa? Que mi robot ha obtenido el mayor beneficio consecutivo ha sido de 5.716 dólares o euros en 6 operaciones. 6 operaciones consecutivas que me han reportado este mayor beneficio. Y de la misma manera tenemos las pérdidas. Como máximo ha tenido 2 pérdidas con una pérdida mayor consecutiva de 1.622 dólares. ¿Vale? Por eso esos números no coinciden, no pueden coincidir porque se refieren a parámetros diferentes. ¿Vale? Y por último tenemos el promedio de las ganancias consecutivas versus pérdidas consecutivas. Y este robot, pues bueno, tiene un promedio mayor de ganancias consecutivas a largo plazo. Se repite más las 3 ganancias que las pérdidas, ¿no? O sea, se repite más las 3 ganancias y se repite también las 2 pérdidas. Luego el porcentaje sigue siendo a favor, ¿no? Bueno, pues básicamente este primer vídeo lo he hecho para que vosotros conozcáis a qué métrica nos estamos enfrentando cuando hacemos un backtest. Para poder conocer exactamente cómo va un robot, necesitamos conocer todos estos datos, ¿vale? Necesitamos conocerlos. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prolongar un poquito más este vídeo porque fijaros que este optimizador tiene varias formas de poder hacer un backtest. Fijaros, si nos vamos aquí a ajustes, tenemos aquí en el modelo de backtest. Si pulsamos, tenemos 3 tipos de modelo. ¿Vale? Los puntos de control, que es un método, bueno, es poco sofisticado y la verdad es que no lo he utilizado nunca, básicamente. El por cada tick es un método más preciso, basado en todos los precios disponibles en cada tick, y el último que sería solo precios de apertura, o sea, básicamente a nueva vela, ¿no? Ese es el que yo utilizo. Yo no digo que sea mejor ni peor, ni digo que hacerlo por cada tick sea mejor ni peor, y sobre todo en MetaTrader 4, ¿no? Por varios motivos que explicaremos. Pero si tú tienes un robot que trabaja a vela cerrada, básicamente, cuando una operación se abre a una vela cerrada, ya no va a volver a entrar a mercado otra operación hasta la siguiente vela. Bien, por lo tanto, todos los precios que haya en esa vela durante su apertura hasta su cierre, básicamente a mi robot le tienen que dar igual, excepto cuando tengamos un trailing y queramos que ese trailing, por ejemplo, o un break-even o algo así, que modifique el precio cuando se produzca un nuevo precio y vaya a nuestro favor. En ese caso, sí que nos interesan los ticks. Por lo tanto, en el propio robot, cuando tú programas el robot, vas a colocar una serie de parámetros basados en cierre de vela y, por ejemplo, el tema del trading stop, pues yo lo voy a dedicar
a que se realice en cada tick, ¿vale? Cada tick vamos a llamarlo en cada cambio de precio. Un precio, por ejemplo, ¿sabes? Se puede mover a mi favor y cambia de un precio al otro, ¿vale? Puede moverse lento, se puede mover más rápido, depende de la volatilidad, y entonces sí que aprovecharía ese cambio de precio para que se moviera mi trading. Ese es el único momento en que mi robot, que funciona a cierre de velas, pues utilizaría ese sistema, ¿vale? Pero bueno, no digo que sea mejor ni peor, sino cada uno utiliza las herramientas en función de cómo programa los robots y en eso consiste pues la grandeza de esto, ¿no? Bien, entonces cuando utilizamos uno u otro, pues evidentemente pues vamos a tener diferentes formas o la optimización se va a realizar de diferente manera. No es lo mismo utilizar, por ejemplo, precios de apertura, que yo me puedo permitir hacer un backtest de 5 años, 6 años, en varios segundos o incluso en un minuto, que si utilizo los ticks. Cuando utilizas los ticks va a ir muchísimo más lento y va a gastar mucho más recursos pues un robot, ¿vale? Bien. Vamos a sacar aquí, por ejemplo, para ya entrar un poquito en materia, ya como preludio del siguiente vídeo, que dentro de nuestro optimizador pues tenemos varias pestañas, ¿no? Para conocerlo. La primera pestaña se refiere, fijaros, al asesor experto o indicador. O sea, nosotros podemos backtestear un indicador o un asesor experto pues marcando la pestañita correspondiente que está aquí, ¿no? Si marcamos el asesor experto, luego la siguiente pestaña, fijaros, es vamos a elegir qué tipo de asesor experto queremos. En este caso, si pulsamos en este botoncito, vamos a obtener todos los robots que yo pueda disponer de ellos en mi market, o sea, en la plataforma de MetaTrader 4, ¿no? Los que tenga disponibles, ¿vale? Bien, una vez que se elige el robot correspondiente, lo que tenemos que elegir es el símbolo adecuado. Este símbolo será uno de los que tú tengas en tu Market Watch, ¿vale? En tu zona de símbolos, que están aquí, ¿vale? Observación de mercado. Todos estos símbolos los podrás disponer. Si quieres añadir más símbolos, pues evidentemente tendrás que venirte aquí a la parte de símbolos, pulsar botón derecho y te irás a la pestañita símbolos, ¿vale? Y puedes elegir pues todos los que estén a disposición del broker o que el broker tenga a tu disposición y entre ellos pues ir marcando, ¿no? Para activar. Por ejemplo, si estamos en Majors, pues yo tengo estos activados, pero tú también puedes activar, por ejemplo, este de aquí, dándole doble clic, ¿no? ¿Que quieres ocultarlo? Pues coges aquí y lo ocultas de nuevo, ¿vale? Y así con todo. Te aparecen aquí. Bien, una vez que hemos elegido el par para optimizar, evidentemente lo que tenemos que elegir es en qué temporalidad queremos optimizar el robot. Un robot no funciona igual en todas las temporalidades si no se optimiza. Funcionará de una manera determinada en la temporalidad que tú optimices, ¿vale? Exclusivamente. No vale la optimización, por ejemplo, que yo le haga 30 minutos, aplicarla directamente a 4 horas, o de la de 4 horas en 5 minutos. Cada par, cada activo se ha de optimizar para una temporalidad en concreto. Tú puedes tener en el dólar yen 5 robots o el mismo robot puesto en 5 temporalidades diferentes, pero siempre y cuando en cada una de ellas lo optimices. Vale, en este caso pues lo hemos optimizado para un periodo de 30 minutos, podemos elegir aquí todas las temporalidades que pone a disposición nuestro MetaTrader. ¿Qué más tenemos? Tenemos el modelo, lo que hemos dicho antes, que yo optimizo solo precios de apertura, lo que quiere decir a cierre de vela, es el método más rápido y se basa en barras o en velas ya terminadas o formadas, ¿no? Básicamente, esto va dedicado solo para asesores que explícitamente controlan la apertura de las velas, explícitamente. Vale, evidentemente existe mucho tipo de robot, pero yo solamente lanzo una campana al aire, que es una pregunta al aire que sería la siguiente. Si yo tengo un robot que trabaja en esta vela por ticks y se da, por ejemplo, la condición varias veces durante esta vela, pues te estaría abriendo varias posiciones si no tuvieras un límite, por ejemplo, de posiciones, vamos a suponer, ¿no? Y lo estaría haciendo en vela abierta. Esta vela abierta que ha terminado así arriba, pues podía perfectamente haber terminado hacia abajo, ¿vale? Con lo cual, estas posiciones que te está abriendo en esta vela que va subiendo pueden terminar en negativo. ¿Por qué? Porque se da la vuelta y terminar en cierre con pérdida, ¿no? Yo prefiero que mi robot espere a que la vela esté cerrada y ahí tomará la decisión oportuna el robot en función de ese número de velas o esa vela que esté cerrada al final, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el spread. El spread, nosotros para hacer un backtest, imaginaros que estamos en fin de semana y como estamos ahora, por ejemplo, fin de semana, que es domingo, y yo quiero hacer una optimización de un robot que tenga un parámetro dedicado al spread. Eso me lo habéis preguntado muchos y lo vamos a aclarar aquí un poquito. Vale, imaginaros que tenemos un robot
que funciona con spread, ¿vale? Que en las propiedades del experto marca una pestañita básicamente que pone máximo spread, por ejemplo, 25 o 20, ¿no? Imaginemos que estamos en el dólar yen y actualmente nosotros estamos en domingo y el viernes por la noche, incluso el lunes o hoy, esta noche, cuando el mercado empiece, los spreads, ya sabéis que en la sesión asiática son bastante más altos y sobre todo en los inicios de sesión y las finalizaciones de sesiones. Por lo tanto, nos iríamos aquí y fijaros que el spread ha cambiado mucho, ¿veis? Normalmente si yo tuviera un spread de 25 en el euro dólar, pues no me daría ningún resultado, en el dólar franco suizo tampoco. Fijaros como actualmente estos spreads son así. En el dólar yen, actualmente, fijaros que tendría 25, ¿vale? A lo mejor me cogía una operación, pero no es lo que yo quiero. Entonces, básicamente lo que yo hago es que durante la semana tomo el spread medio que tiene mi activo. Vamos a suponer que el spread medio sea 18. Bien, si yo quiero probar ese robot el domingo y con mi poder de estrategia, yo me tendré que venir aquí donde pone spread actual, ¿vale? Y sustituir la palabra actual, que sería en este caso 25, por el spread que más o menos yo suelo tener durante la semana, una media, ¿no? Vamos a suponer que sea 18, pues yo pondría 18 y este spread ya me permitiría que se activara en mi robot en aquellos momentos que hubiera un setup de entrada al mercado con el spread de 18, no de 25 que sería el actual. Muchas veces si no cambiáis el spread donde pone actual por otro número, no os va a funcionar y me decís muchas veces, es que el robot no funciona, no he metido ninguna operación al mercado, pues es por esto, ¿vale? Bien, usamos las fechas, claro, tenemos que usar las fechas de optimización. Y las fechas de optimización, pues fijaros que pone aquí desde hasta, ¿no? O de para. Entonces, cuando queremos probar un robot, vamos a imaginar, vamos otra vez al Paint, vamos a quitar esto, así os lo aplicaré un poquito mejor, lo guardamos. Vamos a suponer que tenemos un espacio de tiempo, vamos a marcarlo de esta manera, tamaño 1, vamos a poner así. Imaginemos que desde aquí hasta aquí, esto sería el color verde, vamos a colocar este color verde, por ejemplo, ahí. Esto sería una fecha, por ejemplo, que fuera desde el año 1000, o sea, perdón, no 1000, eso ya es demasiado antiguo, 2020 hasta 2024, ¿vale? Y yo tuviese ahora, pues, otro rectángulo que fuera aquí, ¿vale? No he querido cambiar de color, pero bueno, es igual. Color, vamos a colocarlo blanco. Vale, vamos a dejarlo así. Y tengo este otro triangulito, o sea, tengo este otro rectángulo hasta la fecha actual, ¿no? Por ejemplo, 2025. Vale, cuando hagas un backtest o cuando se hace un backtest, normalmente esto que tengo aquí delante, lo vamos a llamar el period in sample, ¿vale? Y esto de aquí, el out sample, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo optimizo un robot necesito pues un periodo de prueba. Mi robot va a tomar los datos que están incluidos dentro de este periodo, pero evidentemente no le voy a poner hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo necesito que esta optimización que yo consiga de aquí, para que sea un robot consistente, me funcione también en el periodo out sample, ¿vale? Aproximadamente igual que en el periodo in sample, para tener un robot robusto. ¿Qué significaría? Que la estrategia es ganadora con datos de este periodo, pero sin tener ningún dato de muestra en este periodo. No sé si me he explicado bien, creo que sí. O sea, mi robot estaría optimizado con datos hasta una fecha y es capaz de funcionar en el futuro con esa optimización anterior, ¿vale? Eso sería básicamente. Entonces lo tenemos que hacer de esa manera. Si yo tomara los datos desde aquí hasta aquí, estaría tomando datos que ya conocemos y evidentemente pues la sobreoptimización podría llevar a que un robot se fuera súper ganador, pero a partir de ese punto en el futuro no ganara, sería perdedor, ¿no? Pues básicamente esto es lo que vamos a ver también en un futuro, cómo hacer estos periodos de periodo in sample, periodo out sample, ¿vale? Bien, vamos a ver otra vez aquí a la muestra. Una vez que ya tomamos la fecha, vamos a elegir, por ejemplo, la fecha del 2020, de enero, hasta, por ejemplo, 2024, pues 06, hasta junio del 2024. Y este sería nuestro periodo de optimización. Aquí es donde vamos a optimizar esa estrategia, ¿vale? Evidentemente, esa estrategia, ¿cómo podemos optimizar los parámetros? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque eso es un tema bastante interesante y es cuando vamos a empezar nosotros a
utilizar los parámetros del propio robot para hacer las optimizaciones, ¿vale? Vamos a enseñar cómo existen varias formas de optimizar. Vamos a utilizar una bastante sencillita, bastante más rápida que las normales, para optimizar por sets de parámetros según su importancia, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con este vídeo vamos a quitar pues muchas dudas a mucha gente de cómo hacer una optimización, de cómo leer esos parámetros, de cómo saber si un robot, según el informe, pues tiene probabilidades o no de ser ganador, y cómo llegar un elemento, un robot que sea suficientemente fuerte e importante como para poder actuar en real con plenas garantías, ¿vale? Básicamente va a ser este set de vídeos que vamos a hacer. Espero que os guste, chicos. Si es así, por favor, y queréis, si estáis con ganas de ver el siguiente, por favor, ponedlo en los comentarios. Darme un like si queréis, que me lo merezco, y estar atentos al siguiente vídeo, porque esta serie creo que va a ser bastante importante y que puede ser un cambio en vuestra mentalidad del uso de robots, de sistemas automáticos en vuestro trading, ¿vale? Bueno, nada, chicos, me despido de vosotros, tened un feliz fin de semana, un saludito y hasta el siguiente vídeo.